Muy buenos días. Quiero invitarle a reflexionar sobre el tema de la presentación de los niños. Hay 4 razones para presentarle los niños al Señor. Número 1, porque es un mandamiento de Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, versos 13 al 16, de la manera siguiente: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Número 2, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos narra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 22, lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como podemos observar en este pasaje, Jesús vino para ser presentado cuando Él era un niño, dándonos un ejemplo a nosotros que debemos de seguir y hacer lo mismo. La purificación, según la ley de Moisés, se cumplía a los 40 días después del parto, ¿verdad? Como para darnos a nosotros pues un principio a qué edad se deben de presentar los niños, ¿verdad? No debe, pues Jesús fue presentado después de los 40 días. Una razón más, número 3, es un reconocimiento de la voluntad de Dios por parte de los padres. Hay una escritura en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, que dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Esta es una mujer que era estéril y que pidió un milagro, y Dios le concedió un hijo. O sea, los hijos nacen por la voluntad de Dios. Presentar a un niño tiene que ver con reconocer la voluntad del Señor. Número 4, es una muestra por parte de los padres que necesitan la ayuda de Dios en la crianza de sus hijos. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, de la forma siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salmo 127, 3 y 4 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Son comparados como flechas. Los hijos necesitan un empujón por parte del padre, ¿verdad? La flecha, el objetivo y el propósito de la flecha es para ser lanzada, así que los hijos también necesitan un empujoncito por parte de sus padres, ¿verdad? Como lo hace el águila. El águila, cuando tiene a sus polluelos, ella hace un nido muy confortable, pero cuando ya sus polluelos están grandecitos, ella les quita el plumaje al nido para incomodarle un poco al polluelo y que el polluelo busque la manera como volar. Entonces es como un empujoncito que el águila le da al polluelo. De la misma forma, los padres necesitan darle una orientación a los hijos como la flecha. La flecha es orientada en una dirección. Y cuando nosotros orientamos a nuestros hijos
en la dirección correcta, cuando orientamos a nuestros hijos hacia el camino correcto, entonces la cosa cambia para nuestros hijos, ¿verdad? Pero todo depende también de reconocer, pues, ¿verdad? Estas 4 razones, como les estaba mencionando. Primeramente, el ejemplo del Señor. Como segundo, pues, también reconocer que Jesús nos da un mandamiento. El Señor también es el que nos ayuda en la crianza de nuestros hijos. Como reconocer la voluntad de Dios, que también nuestros hijos no nacieron por nuestra propia voluntad, sino que fueron por la voluntad del Creador. Y nosotros reconocemos que necesitamos como padres darle una orientación correcta a nuestros hijos, y el que nos puede ayudar para hacerlo es Dios a través de su sagrada palabra, como les estaba mencionando estos pasajes de la Biblia. La presentación de los niños tiene una connotación profética, tanto en el presente como en el futuro. Es como activar el propósito divino para el niño. Llega el momento en la vida donde el niño es confrontado con el propósito divino y hay una inclinación interna a lo que le llamamos deseo. El niño razona y siente el deseo dentro de sí y hasta puede expresarlo también, ¿verdad? Esta es una forma de reconocer, pues, que los niños nacen con un propósito y llevarlos a la presentación tiene una connotación profética, porque es donde se ora por ellos y se les presenta al Señor, y ahí, pues, ¿verdad? Dios está presente. Por eso el Señor, cuando le traían los niños y los discípulos se molestaban, Jesús se molestó con sus discípulos y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque saben que les estaba impidiendo a los niños orientarlos conforme a los propósitos, porque Él iba a poner las manos sobre ellos para declarar la bendición por lo cual esos niños vinieron al mundo, por lo cual esos niños fueron creados. Y Jesús estaba inconforme porque los adultos estaban impidiendo en esos niños, ¿verdad?, ser orientados con los propósitos divinos. Y Jesús, ¿verdad?, los tomó en sus brazos, ¿verdad? Todos los niños que Jesús pudo chinear, los chineó y los bendecía. La Biblia dice que los tomaba en los brazos y los bendecía, ¿verdad? Algo muy, pero muy hermoso, ¿verdad? Algo profético, tiene que ver con una connotación profética. Jesús quería declarar una profecía sobre estos niños, algo que los discípulos, pues, no entendían. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Manuel Espinosa, ¿verdad? Espero que esta reflexión nos sirva, ¿verdad?, para aquellos que están criando a sus hijos, aquellos que tienen familias, que puedan orientar a sus hijos para que puedan adoptar este mandamiento de presentar a los hijos al Señor, ¿verdad? Algunos que no lo hacen, pero bueno, yo, como dijo el Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que yo los presento a todos en el nombre de Cristo.